Bueno, y el fin de la pandemia parece estar muy lejos. Esta es la imagen en Hong Kong, porque nuevamente los hospitales están colapsados por un nuevo brote de coronavirus. Amplía la información Gabriel Michi. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Miren esta imagen. Hong Kong no había tenido un pico tan alto de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Pensemos que en total, desde que comenzó la pandemia, apenas habían tenido 24.000 casos y hoy está teniendo en algunos casos días que superan los 2.000 contagios solamente en un día. Lo que veían recién justamente son los hospitales que no dan abasto y que la gente está prácticamente internada en los pasillos o en la calle, directamente con las camas hospitalarias, porque no tienen más espacios en las unidades de cuidados intensivos. Esto fue porque se disparó de un día para el otro. A principios de febrero vos tenías 100 casos diarios en Hong Kong, ahora tenés más de 2.000 en un día. Y esto, el 90% de los casos tienen que ver con la variante Omicron, lo cual llama la atención que haya casos graves de internación. Pero lo ha dicho la administradora de Hong Kong. Recordemos que Hong Kong fue un protectorado británico hasta hace pocos años y que está en un proceso de transición hasta ser reincorporado a China. Lam, la administradora de este espacio, digamos, ha señalado que no va a ir a un confinamiento masivo, pero sí que va a mantener la política de tolerancia cero ante nuevos brotes. ¿Qué significa esto? Bueno, hoy, por ejemplo, un edificio donde encontraron varios casos de COVID-19, aislaron a todos los vecinos de ese edificio. No pueden salir por lo menos por 5 días, hasta tanto vayan haciendo una evolución y un testeo masivo ahora, en cada uno de Gaby, ellos. pero detallan la situación de los internados. ¿Son personas que no recibieron la dosis de la vacuna contra el coronavirus? Vos fíjate que es un dato interesante, porque en Hong Kong vos tenés más de un 75% de las personas con al menos una dosis, un 66% de la población con por lo menos 2 dosis y alrededor del 15% o 16% con la dosis de refuerzo. O sea, que no es, comparativamente con otros lugares del mundo, no está tan mal la vacunación. Obviamente Argentina está muy por sobre esos niveles en porcentaje de su población, pero no es de esos países donde vos ves que solamente se vacunó la mitad de la gente, ¿no? Es un país que, o un estado que está en realidad avanzada en la campaña de vacunación. Lo que sí les sorprendió es este brote tan raudo que hubo en poco tiempo, teniendo en cuenta que a principios de febrero tenían tan bajos casos. Ahora bien, vos sabés que hubo una investigación hace pocos días en la Universidad de Hong Kong que está investigando particularmente si este rebrote que ha tenido Hong Kong en los últimos tiempos tiene que ver con contagios producidos por hámsters. Este animalito, este roedor doméstico. ¿Por qué este dato? Porque lo que ha ocurrido es que descubrieron que cuando no tenían contagios de cepa delta, habían bajado los contagios a cero, se produce un brote. Y ese brote se focaliza en una tienda de mascotas, donde primero se contagia un empleado y después varios clientes de esa tienda. Bueno, esos roedores habían sido traídos desde Países Bajos, lo cual hace suponer que vinieron ya contagiados de COVID-19 y que estos roedores pudieron haber contagiado a los seres humanos. Es impresionante, bueno, todo este dato que acabas de dar, no se puede creer, ¿eh? No, es increíble. La verdad que ya en marzo la Argentina justamente va a cumplir dos años del primer caso. En el mundo comenzó mucho antes. Hace 2 años que venimos hablando de rebrotes, de marchas y contramarchas. Muchos, yo no tengo la cifra exacta de cuántos murieron en el mundo por COVID-19. ¿Vos, Gabriel? 5.600.000 personas que han muerto en el mundo y más de 400 millones de personas contagiadas que fueron detectadas. Se supone que son muchos más, sobre una población de 3.500 millones de habitantes. Se supone que los contagiados son muchos más que esos 400 millones que se detectaron, pero 5.600.000 son los muertos hasta el momento. Y esto que mencionábamos de los hámsters,
pasamos del tema del murciélago, del pangolín, después se descubrió que los bisones, por ejemplo, contagiaban a los humanos. ¿Y qué pasó? En Países Bajos y en Dinamarca decidieron sacrificar casi 13 millones de bisones porque se comprobó que contagiaban a los humanos. Ahora aparecen los hámster, que es un animal mucho más doméstico y mucho más corriente a nivel mundial, lo cual genera una preocupación adicional y en principio lo que supone esta investigación que hizo la Universidad de Hong Kong es que los humanos se lo contagiaron a los hámster y después los hámster contagiaron nuevamente a humanos a miles de kilómetros de distancia, en este caso en Hong Kong. Y también lo novedoso es que no haya surgido una nueva variante, porque ya tenemos 4 o 5 variantes del COVID-19, Delta, Manaus, ahora la Omicron, que hizo estragos en todo el mundo. De hecho, en la Argentina nosotros tuvimos el pico más alto con la variante Omicron. Bueno, llama la atención que desde hace un mes no tenemos el nombre de una nueva variante. No, de hecho están apareciendo como subvariantes dentro de una variante, pero no variantes nuevas. De hecho, esto que les contaba del contagio que detectan en los hámster en Hong Kong era de la variante Delta, pero de una subvariante particular, que sí se había detectado en Países Bajos desde donde venían estos hámsters. Pero es cierto lo que decís, no hemos visto en los últimos días, después de que Omicron fue considerado prácticamente una nueva variante, una nueva cepa, no hemos visto una nueva variante y a pesar de eso los contagios siguen, han disminuido un poco en las últimas 2 semanas, pero lo cierto es que aparecen estos escenarios que nos sorprenden a todos y lugares como Hong Kong o como Corea del Sur que están atravesando, según dicen, la 5ª ola, pero que está siendo mucho más contagiosa que las olas anteriores. Gabriel, muchas gracias. De nada.